Bueno, ¿qué tal? Vamos a empezar con los videos. Estuvimos trabajando con imperialismo. Recordamos que vimos la definición del imperialismo. Si había imperialismo formal o indirecto. Recuerden que estuvimos trabajando las causas y las diferentes formas de dominación que tiene el imperialismo. A partir de eso vamos a ver qué es lo que pasa en América Latina, porque recuerden que nosotros trabajamos el imperialismo desde Europa hacia África y Asia. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa en América Latina. Nos encontramos en el siglo XX, en los principios de este siglo, donde América Latina se inserta al mundo de acuerdo a la división del trabajo internacional como productora de materias primas. Esto lo va a ver Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos ya empezaba a ser una potencia mundial y va a ver con buenos ojos, para así decirlo, a sus vecinos. Y América Latina va a estar un poco complicada ante Estados Unidos. Vamos a ver qué es lo que pasa. Por un lado vamos a tener a José Martí, que es un pensador de Cuba, donde él ya ve con malos ojos a Estados Unidos, él presiente algo. Y con él se implementa la política que se conoce como antiimperialista. Lo que decía Marty, o sea, lo que cuestiona el tipo, para que lo tengan en cuenta, es que las bases de esa gran expansión norteamericana, o sea, la expansión que pensaba Estados Unidos, era un modelo que sustentaba en el imaginario de que era una sociedad blanca la que había levantado semejante imperio industrial y comercial. Esto lo que quiere decir es que demuestra el desprecio y la falta de respeto a los Estados Unidos para la historia y los pueblos latinos. Eh, a la vez, los norteamericanos habían asumido que el resto del continente era un gran mercado donde se podían comprar a bajo precio las materias primas, que es lo que nosotros producimos. Y luego se las iban a vender a numerosos productos manufacturados. Es decir, compraban las materias primas, los tipos incluso regateaban el precio, o sea, las conseguían más baratas y después las fabricaban, las elaboraban y encima las ponían en venta en América Latina y en el resto del mundo. ¿Se entiende lo que hacía Estados Unidos? Entonces, tenemos la ambición de Estados Unidos, ve con buenos ojos la expansión de su mercado hacia América Latina, lo considera América Latina como un mercado de materias primas, va a implementar un montón de políticas totalmente favorables hacia ellos y contra nuestro. Uno de los que ve esta ambición, este peligro, es José Martí, que era un pensador de Cuba, que fue partícipe de la independencia cubana. Va a empezar a implementar la política antiimperialista y va a advertir de los peligros norteamericanos. Estamos, hay un desprecio norteamericano hacia el resto de América Latina. Y aquí surge un nuevo término que se llama el neocolonialismo. Esto hace referencia a la situación de algunos países que, a pesar de haber alcanzado su independencia política, se vieron envueltos y sometidos económicamente. Así la dominación ya no se ejerció políticamente como en los tiempos coloniales, sino mediante la acción directa de grandes empresas extranjeras que se adueñaron de los recursos básicos de estas naciones y que además condicionaron la vida política de estos territorios. A ver, es decir, el neocolonialismo habla de este nuevo colonialismo, es decir, son países que lograron su independencia y se ven sometidos por las presiones económicas o el dominio económico de otros países o, por ejemplo, de empresas de esos países. ¿Se entiende? Y a la vez el poder político de estos países independientes queda sometido a esta ley económica. Con ley me refiero a este dominio, no es que hay una ley en particular. Bueno, vamos a seguir a ver qué es lo que hace América Latina ante todo esto. Bueno, como dijimos, América Latina es una gran proveedora de materias primas. Entonces se inserta al mercado mundial proveyendo esto que lo van a necesitar las grandes potencias. Bien, esto va a traer que las principales inversiones sean extranjeras.
Una de las principales es el ferrocarril. ¿Para qué? Para poder traer la materia prima de aquellos lugares que no se podía acceder tan fácilmente hacia el puerto de las principales ciudades de América Latina. A la vez va a traer migraciones, va a aumentar la población, la fisonomía, o sea, el contexto de las ciudades va a cambiar. Y sobre todo, vamos a hacer hincapié en el caso de Buenos Aires, o sea, de Argentina, en lo que se denomina la economía agroexportadora, pero con ayuda del Estado argentino. Esto es así, chicos. Por un lado, el rol del Estado, que a través de distintas acciones facilita el crecimiento de la economía, a través de un conjunto de decisiones políticas, como permitir la libre circulación de bienes y capitales, propiciar y respaldar las inversiones extranjeras en el país, sobre todo las vinculadas con el desarrollo de la infraestructura económica, y llevar adelante distintas campañas militares para incorporar tierras de las zonas de frontera y transformarlas en regiones productivas, estimular la inmigración extranjera para asegurar la mano de obra necesaria, organizar el sistema monetario y brindar condiciones jurídicas para el desarrollo de la economía. Esto es lo que hace principalmente Argentina con el modelo agroexportador. Va a ser muy similar en el resto del continente, ¿eh? O sea, varios países van a aplicar este modelo agroexportador, pero el de Argentina sobre todo atrae al capital inglés. Y esto es lo que organiza el Estado para poder llevar adelante este modelo económico. Estas 5 o 6 cositas que les acabo de mencionar. Estos 5 ítems económicos, puntitos. ¿Estamos? Seguimos. Pero seguimos teniendo el problema de Estados Unidos. Estados Unidos, ni lento ni perezoso, lo que va a hacer es aplicar la doctrina Monroe, propuesta por su presidente James Monroe. A ver, la doctrina Monroe decía América para los americanos. ¿Qué quiere decir con esto? A través de esta política que lleva su apellido y con este lema América para los americanos, justifica la expansión norteamericana. Es decir, cualquier intromisión de Europa dentro de América Latina iba a ser visto como un ataque hacia los Estados Unidos. Por ende, con la doctrina, Monroe logra expulsar toda la presencia europea del continente. ¿Pero para qué? Obviamente para aprovechar la materia prima que nosotros producíamos. ¿Se entiende la doctrina Monroe? Entonces, es una política de expansión. Supuestamente Estados Unidos defiende los intereses de América Latina de los europeos, pero en el trasfondo es para adueñarse de esos recursos. ¿Se entiende? Y con el paso del tiempo vamos a ver algo medio parecido, que es lo que se llama la política de garrote. La política de garrote está propuesta por Theodore Roosevelt, que es el otro presidente de los Estados Unidos que viene después, casi después de, o un mandato después de Monroe. Y la doctrina de garrote es endurecer esta especie de expansión norteamericana, pero siendo más dura sobre todo de México hacia América Central y un poco hacia Sudamérica. Es decir, con la política de garrote Estados Unidos va a tener la autoridad como de policía o de gendarme del continente. Primero que Roosevelt con esta política considera a los latinos, siempre los consideró como algo opuesto a los norteamericanos. Decía que eran los tipos, o sea que nosotros éramos tumultuosos, pocos trabajadores, indisciplinados y anárquicos, y que por eso Estados Unidos tenía que ejercer una misión civilizatoria sobre el resto del continente, capaz de encauzar a los latinos en una senda de laboriosidad, disciplina y obediencia a las normas y las instituciones. Esto es así, esto comienza cuando bloquean el puerto de Venezuela, potencias como Alemania e Italia,
Pero sin embargo, aquí Estados Unidos no aplica la doctrina Monroe por una simple razón, porque ya está con la nueva política que es la del garrote. Es decir, que este bloqueo de Estados Unidos lo ve bien. ¿Por qué? Porque lo ve como un castigo hacia Venezuela por no haber pagado la deuda que tenía con estos países. Entonces, aquí queda demostrado la dureza con la que iba a actuar Estados Unidos a principios del siglo XX hacia América Latina, con la política del garrote. Sin embargo, también vamos a ver que hay como una mejora de la doctrina, perdón, de la política del garrote. Que esto es así, y lo vuelvo a repetir que es medio parecido. El corolario Roosevelt, recuerden que Roosevelt es el que crea la política del garrote. El corolario Roosevelt se trata de un ajuste en la original doctrina Monroe. Ténganlo en cuenta. El corolario Roosevelt retoma la doctrina Monroe. Sé que es complicado el tema, porque va y viene. Esto se trata de un ajuste donde la sociedad norteamericana ejerce el papel de civilizada, o sea, son los que van a civilizar el continente, y el papel de gendarme del resto del continente. O en dicho en otras palabras, el gobierno estadounidense asume que está habilitado por su supuesta superioridad cultural y moral para intervenir directamente en aquellos países donde los gobiernos demostraran incapacidad y comportamiento irresponsable. O sea, peor todavía, el corolario Roosevelt, si bien toma algo de la doctrina Monroe, medio que la agudiza, porque está diciendo directamente que va a intervenir en estos países que ellos consideran que no tienen un buen comportamiento. Esto es, chicos, entonces la relación que tiene Estados Unidos con América Latina a principios del siglo XX. Es parte del imperialismo. Son todas las consecuencias que se van dando con esta nueva política de dominación cultural y económica por parte de una potencia hacia otro país. Y son todas las consecuencias, incluso las consecuencias las seguimos viendo hoy en día, que va a ser parte de la problemática que estamos trabajando nosotros en clase. Y por último, también Estados Unidos va a utilizar la diplomacia del dólar, que la diplomacia del dólar se basa en fomentar las inversiones norteamericanas en estos países, prestando plata a los diferentes gobiernos. Obviamente estos gobiernos que reciben este dinero les sirve para poder llevar adelante su economía y de esa manera poder controlar todo el mercado. Una de las principales empresas que va a invertir en América Latina es norteamericana y se llama la United Fruit Company, que se dedicaba a la producción y al comercio de frutos tropicales, especialmente el banano. ¿Se entiende, chicos? Entonces, esto, reitero, es la política norteamericana hacia América Latina, implementando su imperialismo. Hoy en día las consecuencias de lo ocurrido a principios del siglo XX siguen estando y se sigue viendo. El imperialismo sigue estando. Se da de una forma indirecta, generalmente la mayoría de los países, a pesar de tener una independencia. Y con esto vamos a seguir viendo los diferentes sucesos que van a ir desencadenando. Lo que digo siempre, miren el video, tomen pausa, observen todo lo que puedan ver en las diferentes placas de información que yo les brindo y se toman apuntes y con eso se viene a trabajar.